Nacional, estamos al teléfono con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Quique, buen día. Oiga, senador, ya, entremos, hay un sinfín de materias pendientes. Megaproyecto del gobierno. ¿Usted y la ADC siguen en la postura de, tal como está el proyecto, no apoyar la idea de legislar? Sí. Ya. Sí, y esto no es un gallito político. Yo creo que mientras tanto el ministro Quirós mantenga esa postura tan soberbia, tan provocativa, tan desafiante, ¿no? Cuesta conversar. Eso para empezar. Y para seguir es porque cada día se han venido sumando más economistas que tienen mucha preocupación respecto a esta ley. Pero no se trata de un juego político. Se trata de que este proyecto lo que genera son muchas incertezas respecto de que si efectivamente este ahorro que van a tener las empresas más grandes va a ser reinvertido en actividad económica que le sirva al empleo, que le sirva a la cadena de la economía nacional. Y en eso no hay ninguna seguridad. La única seguridad que hay, Quique, es que se van a rebajar ya no 2.800 millones de dólares, como se decía, sino que cuando se recupere el equilibrio fiscal, el mayor costo fiscal de este proyecto va a significar alrededor de 5.000 millones de dólares. 4.800 es lo que calculan un grupo importante de economistas de reconocido prestigio, ¿no? Y por cierto, también el Consejo Fiscal Autónomo. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, no se trata solamente de conversar y... No. Veamos primero de este proyecto cómo se sacan aquellas materias que sí sirven, que son los fondos de reconstrucción, que son la disminución de algunos plazos sectoriales, que es, en fin, el proyecto Sala Cuna Universal, por cierto, pero la cuestión tributaria da terror, de verdad genera una incertidumbre muy complicada para Chile. Ahora, senador, pareciera ser que hoy, a esta hora, el gobierno tiene los votos para aprobar la idea de legislar. Poco, ellos dicen, me da lo mismo que sea medio voto. Suponiendo eso, partiendo de esa premisa, ¿qué va a pasar después? Ustedes van a entrar en el debate legislativo, obviamente, pero ¿con qué perspectiva? O sea, ¿qué esperan hacer ahí? ¿Qué esperan cambiar cuando usted dice que el ministro Quirós ha sido bien ortodoxo en mantener las líneas gruesas del proyecto y cambiar cosas que parecen más aledañas, ¿no? Mire, resulta curioso que el gobierno se haya negado tajantemente, y me refiero al ministro de Hacienda, se haya negado tajantemente a formar una mesa de trabajo entre la oposición y el oficialismo, o la oposición y el gobierno directamente. Y no han querido. Y la estrategia que han venido siguiendo no es conversar en bloque, en donde se puedan intercambiar las visiones de los distintos sectores de la oposición, sino que decidieron hacerlo uno a uno, o sea, en el pirquineo mismo de convencer a uno o dos o tres para asegurar la votación mínima. Cuando se trata de un proyecto de esta naturaleza, Quique, cuando son cosas buenas, la hemos apoyado por unanimidad o por amplísima mayoría, cuando estamos todos convencidos que es bueno para Chile. Pero en este caso, no solamente se trata de oposición y oficialismo, y yo entiendo que el oficialismo en su gran mayoría están cuadrados por un tema político, y más de alguno también estará convencido. En el caso nuestro es por convicción de verdad de que esto genera riesgo. Y eligieron el camino de a ver si ganan por un voto. Y creo que una reforma tan relevante como esta, tan impactante como esta, debería ser, discutida de distintas maneras. Si llegásemos a perder la votación en general, bueno, tal cual, nuestra responsabilidad va a ser empezar a discutir en particular. Y ahí veremos entonces si el gobierno acoge alguna de los planteamientos que desde la oposición van a surgir seguro, porque tratándose de materias económicas, que son la mayor parte del contenido de este proyecto de mega reforma, se necesita el patrocinio del gobierno de turno. Es una cuestión constitucional, es la atribución presidencial en un régimen presidencialista.
Y entonces, si el gobierno no la da, va a seguir ganando por un voto, probablemente. O no, Y yo espero porque que... esos votos que podrían apoyar ciertas cosas. Sí. Estoy pensando en el voto de Araya, de Walker, de Calisto, de Bianchi, que son los votos que están como ahí, dando vuelta. Y no Yo necesariamente... confío mucho en el voto de Walker, fíjate. ¿Sí? Lo vimos votar la semana pasada y votó en contrario del oficialismo. Y votó en contrario por convicción. Y lo dijimos. Y pero esto él fue dijo que iba a apoyar la idea de legislar. Bueno, sí, puede ser, Sí. pero en la discusión particular A eso voy, claro. puede ser se vio en la ley que persigue la ruta del dinero del crimen organizado, en donde incluso parte del debate es, bueno, está bien, estamos todos de acuerdo en que el crimen organizado hay que pegarle en su resultado, en lo que busca, porque estos tipos no buscan solamente asaltar, robar, defraudar, contrabandear todo tipo de cosas, ¿no? Lo que buscan es que la plata que obtienen dentro de los 10, 12 o 15 tipos de negocios que mantiene el crimen organizado, finalmente termine entrando al mercado formal del dinero. Por ejemplo, cuando esta discusión tan absurda entre Fontaine y Milosevic, cuando Fontaine le dice, ¿y usted cree que el crimen organizado utiliza la banca para lavar? Bueno, después tuvo que pedir disculpas, porque es exactamente lo que necesita hacer el crimen organizado para poder regularizar y poder ingresar ese dinero mal habido, meterlo en el sistema formal, y tienen que lavarlo y tienen que ingresarlo a través del sistema financiero, que fue lo que pasó cuando en una de las operaciones descubiertas, quién sabe cuántas más habrán. Bueno, en este caso, Walker votó para que no solamente se persiga a las organizaciones criminales cuando se levanten las alertas, sino que además defendió muy bien lo que es un sistema de inteligencia. Entonces no son un par de funcionarios a cargo de una revisión, no. Esto es crear agentes de inteligencia financiera en la UAF, en impuestos internos y en aduana. Y un agente de inteligencia, como cualquier otro, tiene la obligación formal de guardar secreto de por vida. Todo lo que vio, todo lo que supo, todo lo que leyó es una condición de secreto que tiene dura penalización en el caso de incurrir en falta o de no destruir documentos que no sirvieron para una investigación, que normalmente son mucho más amplios. Bueno, por eso digo que en lo particular es posible que tengamos un debate distinto, si es que logra pasar la idea de legislar. Claro, estamos conversando con el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. Yo sé que usted no se puede pronunciar respecto a la acusación constitucional porque usted después opera como juez si esto se vota a favor. Como jurado, sí. Claro, como jurado, sí. Si esto se vota a favor en la Cámara de Diputados, que parece ser que así va a ser también. Sí. En general, ¿qué le parece esta acusación constitucional? Ha habido una discusión bien áspera entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en relación al desempeño económico del gobierno pasado, en particular de Nicolás Grau, del presidente Boric y de Mario Marcel. Mire, que efectivamente yo solamente puedo hablar en general, muy en lo grueso, porque si no me inhibo de poder votar cuando llegue, si es que llega esta acusación constitucional al Senado. Pero lo que sí puedo decir son dos cosas. Primero, que en el gobierno anterior efectivamente hubo advertencias por parte de del mismo Consejo Fiscal Autónomo y de algunos otros economistas que teníamos un PIB tendencial que indicaban que Chile estaba con una economía estancada y que los próximos 8 o 10 años se iban a mantener igual, de no mediar algunas medidas de reactivación. Pero más allá del endeudamiento, que fue la advertencia que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que no podíamos pasar del 45%, y eso es un indicador, no es un imperativo tan estricto. Lo que sí estaba claro, y fue lo que muchos de nosotros dijimos, cuidado, porque esto no es solamente un tema económico. Hay datos, y datos firmes, datos duros, datos con respaldo, que dicen que en un país inseguro la economía se resiente justamente porque la gente que tiene condiciones de invertir no lo hace por incertezas que da la propia inseguridad del país. Y ahí entonces los indicadores de riesgo país y otros empiezan a jugar en contra de lo que en el caso de Chile había sido el país más seguro de América, el país más estable de América, el país más serio de América, y empezamos a
tener indicadores que decían lo contrario. Hay un estudio muy particular de la CEPAL de hace 2 años que decían que alrededor del 26% de los empresarios que están en condiciones de invertir en nuestro país no lo hacían por cuestiones de seguridad. Entonces no es solamente una materia económica lo que nos persigue. Si no se resuelve el problema de la seguridad, vamos a seguir teniendo una economía ralentizada como es la que está. Entonces, a su pregunta, Quique, cuando se le echa la culpa al gobierno anterior, que por cierto tuvieron algunas, algunas decisiones que fueron muy al filo de lo que eran las recomendaciones de los economistas, pero no se le puede achacar de que por culpa del gobierno anterior tenemos un país en la UCI, un país en quiebra, un país en emergencia, y todo este tipo de conceptos que la propia Contraloría le llamó la atención al gobierno para decir, cuidado, porque usted no está haciendo un comentario político, usted está colocando al país en una condición de evaluación hacia el exterior, y recordemos que Chile tiene un mercado tan abierto que depende muchísimo de lo que importa y de lo que exporta. Y en esa condición, ¿quién quiere hacerlo con un país en quiebra y en la UCI, no? Lo que hicieron fue copiar a Milei, una copia burda de Milei. Y entonces, ¿cómo le van a echar la culpa de todo lo que nos pasa a Grau, que llegó a la colita, no? Y en ese contexto, cuidado, y con esto voy a hacer el último comentario, Quique Reto, porque no me quiero inhibir de mi condición de jurado, eventualmente. Esto es un pésimo precedente para todos los ministros de Hacienda que vengan de aquí para adelante. Si no le gustó a alguien la economía y tiene mayoría de votos, lo acusa constitucionalmente. O sea, ¿no? Empezando por el propio Quirós. Oiga, hay un tema que se va a empezar a discutir que ha provocado harta polémica, alta adhesión pública también, que es el registro vándalo e incivilidad. Ayer se conoció los detalles que propone el gobierno. ¿Qué le parece a usted tanto las incivilidades o el vandalismo que va a ser sancionado y las sanciones que está proponiendo el gobierno? Mire, dentro del largo catálogo de incivilidades, porque los delitos hoy día son delitos y lo que tiene que hacer la justicia es hacer cumplir la ley, punto. Y ahí tenemos un problema. Hemos sido en algunos casos, en términos generales, bastante garantistas, entre comillas, y la justicia ha actuado con mucha lentitud, ¿no? Le falta gente, ya recordemos que lo hemos dicho, desde que se hizo la reforma procesal penal, cuando el cálculo era que la carga que iba a tener cada fiscal era alrededor de 900 casos, luego se amplió a 1.200, en eso se quedó, cada fiscal podía manejar una cartera de 1.200 casos y no más, y resulta que los fiscales hoy día tienen casi 3.000, 2.800 fue el último dato que conocí, están sobrepasados. Y la cantidad de casos que se archivan en algunas regiones llegaba al 70% de casos archivados por imputado desconocido, ¿no? O sea, la capacidad de perseguir, la capacidad de encontrar, la capacidad de llegar a un resultado, una investigación, en nuestro país era demasiado malo el indicador de resultados. Y luego, sin considerar los delitos bagatela, que los logramos legislar cuando yo presidía la Comisión de Seguridad del Senado, logramos legislar los delitos bagatela de tal manera de que, perdona, usé un término que probablemente no se entienda. Los delitos bagatela son todas esas cuestiones, esos delitos menores, claro, que por ser tan menores y en una sobrecarga, la verdad es que los tribunales el no lanzazo, el robo celular. El robo celular, un golpe en la cara a una persona, ¿se fija? Ese tipo de cosas, los tribunales no pescaban. Ahora, como se modificó la norma, cuando ese delito bagatela es detectado y el imputado es llevado, si vuelve a reincidir, la primera vez hasta ahí llega, lo van a retar en el tribunal y se va para la casa, pero la segunda vez, si se hace dentro, si mal no recuerdo, dentro de 3 años, el tribunal está obligado a seguir la investigación como corresponde. Y eso es una modificación bien importante, porque con eso, si se aplica, y ojalá que se aplique, y este es un llamado a los tribunales, se termina la puerta giratoria. O sea, de hecho, mucha gente que
la propia ciudadanía siempre dice, este tipo lo han llevado 20 veces y las 20 veces entra, lo retan y sale. Bueno, hemos venido modificando, Quique. En el gobierno anterior aprobamos 2 fast track de 30 y algo proyectos cada uno, todos para modificar el Código Penal, para darle atribución a los policías, en fin, y una serie de materias para ir avanzando en seguridad. Pero lo que falta es el apoyo financiero y resolver el problema burocrático que tenemos con la vida, pasión y muerte, porque esto de verdad es como un vía crucis de los proyectos que tienen que ver con seguridad, que le dan el mismo tratamiento de arreglar una sede social o de un pavimento público, le dan a los equipamientos policiales. O sea, hay que hacer un perfil, el perfil tiene que ser evaluado por Interior lo manda al Levaltic, se lo mandan de vuelta y le dicen, sí, su idea es buena, ahora haga el proyecto. Y hacen el proyecto, lo vuelven a revisar, lo vuelven a pasar por Levaltic, no sé qué, va a la DIPRES, 1 año, 2 años. Cuando el crimen organizado encuentra que hay una tecnología que le funciona mejor, va y la compra al día siguiente. Nosotros podemos estar aquí 1 año, 2 años, para cambiarle un equipamiento crítico a la PDI, a Carabineros, a Gendarmería, en fin, y así no les ganamos renunca en la vida a los malos, pues, renunca en la vida. Si hay que quitarse de la cabeza aquí que las organizaciones criminales en nuestro país, en Sudamérica, en el continente y en el mundo, porque este no es un problema de una región de países, es un problema global, son holdings empresariales que tienen altísima sofisticación, un sistema administrativo, estratégico, inteligencia, que les permite, primero, corromper. La corrupción es clave en el avance del crimen organizado. Segundo, con un sistema debilitado como es la mayoría de los países que no estábamos acostumbrados a tener este tipo de problemas, finalmente también hay impunidad y por último tenemos el retraso en la respuesta tecnológica y además de la cosa política, porque mira lo que está pasando ahora, por ejemplo en esta discusión de la ley Naín Retamal, que fue discutida. Hubo autoridades en el gobierno anterior que hablaban de la ley de gatillo fácil y por otro lado, en el otro extremo, teníamos los policías inhibidos de actuar. Y la explicación era súper simple, porque si un carabinero actuaba, o un PDI actuaba, o un gendarme actuaba, y lo tomaba a un señor del brazo y le quedaban los dedos marcados, finalmente terminaba suspendido, con todos sus beneficios congelados, y eventualmente expulsado de la institución. A priori, sin investigación. Senador, era solamente sí, para sacarse el lío encima. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que hay que resolver ahora. Senador Iván Flores, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengan buen martes. Encantado, Quique. Buen día. Hasta luego.